Bueno, el tema de hoy lo hemos titulado, hola mi amor, Hola, mi amor. tú siempre igual de guapo, ¿cierto? Qué Desde la gusto. primera vez que te vi, me enamoré de ti. No puedo evitarlo. Y cada día lo veo más lindo. Ese es el amor. Decía mi mamá, no, no es el caso de él, pero decía mi mamá, el que ama a feo, bonito le parece. Uno puede amar a alguien que para otro no es feo, pero si yo lo amo, para mí es hermoso, ¿sí o no? El tema de esta mañana lo hemos titulado Familias con propósito. Familias con propósito, y vamos a leer la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, y dice la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos cómo Dios creó a la primera familia y bendijo a esa primera familia. Pero bueno, mi amor, familias con propósito. Amén. Voy a invitarla a que se pongan de pie. Le pidamos al Señor que hable a nuestros corazones, que ministre hoy nuestro corazón, que se abran nuestros ojos espirituales y podamos ver su bendición. Padre, conforme a tu palabra, en el libro de Génesis, donde tú dices, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y señoread sobre ella. Señor, háblanos y ministranos, presentamos nuestras vidas, presentamos nuestra familia, Señor. Y le invito a que cada uno presente su familia como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como hermano. Y le pueda decir, Señor, gracias por mis padres, gracias por mis tíos, o gracias por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Gracias por esta preciosa familia que te has dado. Señor, hoy conforme a tu palabra, dame el conocimiento, la revelación y la importancia de ser parte de una familia. Dame, Señor, amor, Señor, por mi familia y enséñame a ser una bendición para mi familia. Conforme a tu palabra, determino y acepto que la bendición de Dios esté sobre mi familia, mi esposa o esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Algo que uno nota es que hay personas que no se han dado cuenta de la importancia de la familia, de tener una familia. Y tristemente una de las tareas que ha hecho el enemigo y ha sido efectivo es traer división a la familia y hacer que los enemigos de la persona, según la persona, son su esposa o son su esposo, o es su papá o su mamá. Y el enemigo ha logrado traer división en las casas, porque dice Mateo en el capítulo 12, en el verso 25, una casa dividida no prosperará. Diga conmigo, una casa dividida no prosperará. Y algunas personas no han visto la bendición de tener una familia. Están viendo los errores, están viendo los problemas, están viendo las dificultades, están viendo los errores que tiene el papá o que tiene la mamá o que tiene la esposa o que tiene el esposo. Y el enemigo ha logrado convencer a algunos que son de su familia, su enemigo. Y entonces ha venido división y las personas menosprecian a sus padres, o el hombre está menospreciando a su esposa o a su esposo o a sus hijos. Y no hay fidelidad. Y el principio de la fidelidad empieza en la familia. Dios hizo la familia, el sueño de Dios es la familia, y a través de la familia es que Dios quiere establecer el reino de los cielos en la ciudad, en las naciones de la tierra. Es a través de la familia. Y hay división en una casa.
dijo el Señor Jesús, esa casa no prospera. Pero también la Biblia nos dice en Juan 8, en el verso 32, si conocemos la verdad nos hará libres. Y cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor y somos sellados con el Espíritu Santo viene a mostrarnos la importancia de la familia, independientemente del tipo de familia, independientemente de los problemas, independientemente de los errores del padre o de los hijos. Lo que Dios quiere es que usted vea que Dios te bendijo con tu familia, independientemente, que es un privilegio que Dios te haya puesto en esa casa y que Dios quiere usarte a ti para que te apersones, para que seas una bendición, para que puedas orar, para que puedas establecer el reino de los cielos en tu casa. Por eso, y cierro esta introducción con Hechos 16:31. Donde el Señor le dijo al carcelero, cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú, toda tu casa. El Señor pueda poner hoy el sentir en nuestros corazones de amar nuestra familia, amar a nuestros padres, amar a la esposa, ser fieles, amar a los hermanos, que podamos anhelar y desear que el reino de los cielos se establezca en todos nuestros familiares. Amén. Amén, así es. Hay personas que se dedicaron a tener éxito y alcanzaron algún nivel de fama, pero tuvieron muchos problemas internos como familia. Hay una historia que dice que un hombre se dedicó a hacer fortuna, a hacer mucho dinero. Y el lema de él es, cuando yo tenga tiempo, voy a disfrutar a mi familia. Pero pasaron los años y ese tiempo nunca llegó. Murió. Y fueron muchas personas a su funeral. Y alguien preguntó, ¿cuánto dinero dejó? Y le dijeron, dejó muchas casas, cuentas bancarias, dejó una fortuna. Y alguien sabio al lado dijo, pero lo único que él se llevó fue el no tener tiempo para amar y disfrutar a su familia. Y ahí dijeron, ese hombre fue el más rico en el cementerio, pero el más pobre en su relación familiar. Entonces, es muy importante nuestra familia. Hay personas que se han dedicado a estudiar, es bueno estudiar, ser profesionales, se han dedicado a traer dinero a la casa, dinero, pero no han visto que lo más importante es su familia, su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos. Y cuando nosotros, por el Espíritu Santo, podemos ver esa importancia, ahí todo toma orden. ¿Por qué? Porque le permitimos a Dios gobernar esa casa. Dice la palabra, me encanta este verso. ¿Cuántos aman a Abraham? Yo amo a Abraham, amamos a los siervos de Dios que no conocimos aquí en la tierra, pero tenemos una esperanza y es que los vamos a conocer ¿dónde? En el cielo. Y dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 18, vamos a leer a partir del verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos. Dice el verso 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Verso 19, porque yo sé, dice el Señor, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha prometido. Dios amó a Abraham. ¿Pero por qué amaba Dios a Abraham? Porque él sabía que Abraham se iba a encargar de la vida espiritual de su familia. Dios sabía que lo que él le daba a Abraham como sacerdote, como líder, él se iba a encargar de enseñarle a sus hijos. ¿Y cuántos saben que la casa de Abraham permanece hasta hoy? Si miramos a Israel, decimos, wow,
esa casa permanece porque él se dedicó a ver el crecimiento de su familia, el crecimiento espiritual. Por supuesto que no hay que dejar lo demás, pero necesitamos, así como nos madrugamos al trabajo, nos esforzamos por el estudio, por tener linda la casa. ¿Cuántos dicen, ay, quiero los mejores muebles para mi casa? ¿Sí o no? Pero también debe haber algo más importante sobre todo eso, y es nuestra relación. Es cómo estamos como familia. Y para tener una familia exitosa, para cumplir el propósito de Dios como familia, las palabras dentro de nuestro hogar y por supuesto afuera, pero lo más importante es lo que hablamos dentro de nuestra casa. ¿No es verdad, mi amor? Primer punto que quiero que veamos, que vamos a tratar hoy, es el poder que hay en las palabras y la importancia de las palabras. La Biblia dice en Romanos 1:17 que el justo vivirá por su fe, por la fe en Dios, amén, por la fe en lo que el Señor nos ha enseñado. Y algo que nos enseña el Proverbio 18 en el verso 21 es que el poder para dar vida o para dar muerte está en las palabras. ¿Dónde está el poder para dar vida o para dar muerte? En las palabras. Entonces, es muy importante que como cristianos, que una vez hemos recibido al Señor, determinemos establecer el reino de los cielos en nuestra casa. Y si el único que se convirtió es usted, de pronto el hijo, o se convirtió la mujer, o se convirtió solo el papá, o ya está toda la familia, dependiendo de quién se ha convertido, yo debo asumir mi responsabilidad de establecer la bendición en mi casa. No sacar el cuerpo e irme. Algunas personas dicen, no, es que en mi casa mis papás son borrachos, viven peleando, mis hermanos son rebeldes, yo mejor me voy. No es así. Dios quiere que usted ame su familia donde Dios te puso, independientemente de quién sean tus padres o tus hermanos. Porque tenemos la promesa de que si nosotros creemos, vendrá la salvación no solo a nosotros, sino a nuestros padres, a la esposa, al esposo. Que usted no diga, no, yo me convertí hace 50 años, pero mi mujer no, pero mis hijos no. Ahí está algo mal, porque tenemos una promesa y nosotros vivimos por la fe en la promesa de Dios. Pero se requiere que entonces el cristiano empiece a tener principios. Y uno de esos principios es este primer punto de entender que hay poder en las palabras. Él tiene autoridad en el nombre de Jesús. El cristiano debe creer y decir, como dijo el apóstol Pablo, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y asumir el reto de establecer la bendición de Dios en su casa, en sus padres, en su esposo, en su esposa, en sus hermanos. No desamparar. Ahí donde empieza la fidelidad de Dios. Porque yo les hago una pregunta, queridos hermanos. Si yo no soy fiel a mi familia, si yo no soy fiel a mis padres, o a mi esposa, o a mis hijos, entonces ¿a quién debo yo a ser fiel? Entonces estamos en un nuevo reino, que es el reino de los cielos. En el reino de los cielos el Espíritu Santo es el que nos guía. Y un fruto del Espíritu Santo es el amor. ¿Sí? El Señor Jesús dijo, para que la gente vea que ustedes son discípulos míos, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces empecemos por nuestra casa. Empecemos por orar por nuestros padres. Y un principio que quiero que hoy quede claro es, usted tiene autoridad en sus palabras. También tienen autoridad las personas que no tienen al Señor, porque hay poder en las palabras. Pero ¿qué quiere Dios? Que usted empiece, como dijo el Señor Jesús en Juan 6, en el verso 63, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, que tus palabras, querido hermano o hermana, sean espíritu y vida para tu casa. Que usted empiece por la fe a decretar las promesas de Dios, a bendecir, Señor, tú me diste una palabra, y si yo creo en ti, yo y mi casa seremos salvos. Señor, yo presento a mi papá o presento a mi mamá, no importa si el papá es un brujo, es un demonio, si es tu papá, es tu papá. Usted no tiene excusa para decir, yo me voy porque mi papá es un brujo. No, el Señor vino a deshacer todas las obras del diablo. Qué bendición que ese brujo ahora tiene un hijo cristiano.
Si tiene un hijo cristiano, ha llegado el reino de los cielos a su casa. Amén. ¿Sí lo pueden creer? Entonces usted tiene que empezar a pelear la buena batalla de la fe. Y pelear la buena batalla de la fe es importante que usted entienda que hay poder en sus palabras. Usted no está para criticar a tu papá o a tu mamá, o el esposo no está para criticar a la esposa, o la esposa al esposo, es que mi marido o es que mi hijo, y empezar a desatar muerte. Que usted diga, a partir de hoy determino que mis palabras van a ser espíritu y van a ser vida para mi casa, porque voy a vivir por la fe. Ustedes recuerdan que en el libro de Ezequiel capítulo 37, el Señor Jesús toma a Ezequiel y lo lleva a una visión donde le muestra un valle de huesos secos. Y Dios le pregunta al hombre de la fe o a la mujer de la fe y le dice, ¿esta situación puede cambiar? Y el profeta Ezequiel le dice, Señor, solo tú lo sabes. La tarea nuestra es tener la fe en Dios. La tarea nuestra es tener la fe de Dios. La tarea nuestra es creer en Dios y decir, para Dios nadie es imposible. Mi papá, ni mi mamá, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, no es imposible. Si yo creí en el Señor, ellos también van a invocar el nombre de Jesús. La tarea nuestra es estar firmes en la fe y empezar a decretar. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel cuando Ezequiel dijo, Señor, solo tú lo sabes? Dios le dijo a Ezequiel, profetiza, profetiza, profetiza sobre tu familia. Empieza a usar tus palabras creyendo. Como dice Romanos 10 en el verso 10, nosotros primero creemos con el corazón y lo que creemos lo decretamos. Usted tiene que empezar a profetizar. Mi casa le pertenece al Señor. Invoco el nombre de Jesús en esta casa. En esta casa Jesucristo es el Señor. O sea, si no se hace el decreto, no se establece el reino. Hay que hacer el decreto, hay que profetizar. Y entonces, ¿qué hizo Ezequiel? Dice, y profeticé como el Señor me dijo que profetizara. Ustedes saben que Ezequiel ordenó a los huesos secos, volvieron a tener tendones, carne, y los huesos se regeneraron, tomaron forma, hubo un cuerpo. Y después Ezequiel habló al Espíritu y le dijo, Espíritu, sopla vida sobre ellos. O sea, la tarea nuestra, queridos hermanos, no es maldecir, es bendecir. La tarea nuestra no es que seamos enemigos de nuestro papá porque tiene errores, o de nuestra mamá porque tiene errores, o enemigos de nuestros hermanos porque tienen errores. No, nosotros somos la bendición para esa casa. Y debe ser una prioridad para nosotros nuestra familia. Lo que no es prioridad para nosotros, no nos vamos a ocupar de eso. Pero que hoy usted pueda determinar, Señor, tú me has bendecido y has hecho de mí una bendición. No soy cualquiera, soy un hijo de Dios. Tengo autoridad en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu que ahora mora en mí. Mi casa no está desamparada. Mi papá no está desamparado. Mi mamá no está desamparada. Mi esposa no está desamparada. O mi esposo. ¿Qué ha hecho el enemigo? Lograr dañar la visión de lo que es la familia. Y hacer que usted mire mal a su papá, a su mamá, o a su esposo, o a su esposa, o a sus hijos. Y en vez de profetizar la palabra de Dios, en vez de decretar las promesas de Dios, algunos están maldiciendo. Queridos hermanos, hoy el Señor quiere echar fuera todo demonio que ha venido a traer división a su casa. Y hoy Dios quiere establecer el reino de los cielos en su casa. La pregunta es, ¿usted se le quiere medir? ¿Se le quiere medir a ser el profeta de Dios de su casa? Eso no quiere decir que usted empiece a decirle, papá, tengo una palabra de Dios para ti. Hoy, no, a los incrédulos no les hable así, amén. Y hoy Dios me dijo, hermano, que si sigues tomando trago te vas a morir mañana, o te arrepientes hoy o estás muerto. No es esa la profecía. No es la adivinación. Es que tenemos promesas y nosotros decretamos las promesas. Señor, tú has dicho, cree tú en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Y Dios no espera a un cristiano que deje abandonada a su familia. Dios le da vida a uno de la familia para que
se vuelva un intercesor de esa casa y establezca el reino de los cielos en esa casa. Por eso determine, yo voy a ser el profeta de Dios en mi casa. Voy a desatar palabras de vida sobre mi papá. No importa si se está muriendo, no importa si es una persona adicta, no importa si está atado a algún pecado. Si usted empieza a moverse por la fe y a desatar palabras de vida, a decretar la palabra, la promesa de Dios, a profetizar. Dice Romanos 4:17 que Abraham creyó en un Dios que llama las cosas que todavía no son como si ya fuese. Hoy Dios quiere derramar esa unción sobre ti. Solo y solo si tú dices, Señor, yo quiero ser ese profeta. Yo quiero que a partir de hoy, Señor, tú uses mis palabras para construir y no para derribar. Diga, con mis palabras construyo o con mi palabra destruyo. Pero a partir de hoy voy a edificar, voy a bendecir y voy a construir. Amén. Amén. ¿Cuál es la frase de este primer punto? ¿Mis palabras construyen o destruyen? Ahí tenemos que ver todos los días y tenemos que ser intencionales. Si pueden cada mañana ir al cuarto de cada uno de sus hijos y decretar, ellos se sentarán con reyes. En la casa de mis hijos nunca habrá falta de ningún bien. Hay prosperidad, hay riquezas. Mi esposo tiene la chequera de Abraham, es un hombre próspero, a él las finanzas lo siguen. Él es de buenas ideas, él es inteligente, él es un hombre ungido, él tiene autoridad en esta nación y en las naciones de la tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús, porque tenemos las armas que Dios nos ha dado y podemos cambiar todas las circunstancias de nuestra familia con nuestras palabras. Pero bueno, quiero compartirles el siguiente punto y es el poder de las actitudes. ¿Cuántos? A ver, piensen por un momento cuál ha sido la peor actitud que tú has tenido con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que tú dijiste ese día sí me di garra, como dicen, o sea, ese día le di con toda. O sea, tuve una actitud grosera, así me acuerdo cuando le tiré el plato en la mesa y coma, o trague, o le tiró la ropa por allá, coja su ropa. Las actitudes, dicen los expertos, y creo que estamos de acuerdo, ¿no, mi amor? Hablan más que las palabras. Tú puedes decirle te amo y ya te amo, pero no me diga mejor te amo, porque con esa cara, con esa actitud, dice la palabra en Filipenses 2, el verso 3 y el verso 4, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás de su casa como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y estas palabras nos las da el Espíritu Santo para que nosotros tengamos la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo para nosotros aprender de actitudes correctas con nuestra familia. Porque a veces tenemos actitudes bien con los de afuera, ¿no? En la oficina, hola jefe, compañero, y nos reímos, ay mira, me haces un favor, ay mira, sí, celebremos el cumpleaños, sí, todo chévere, pero llegamos a la casa, ¿barrió? ¿No hizo el oficio? Y sobre todo nosotras las mujeres, pienso, no sé aquí en Santa Cruz cómo sea, pero en Colombia la mujer es como un poquito, Dios, como que se enoja y trata de tener actitudes incorrectas. Pero miramos al Señor Jesús y vemos cómo Él, en el momento más difícil, nos enseñó a tener las mejores actitudes. Él estaba en la cruz sufriendo dolor, porque la mujer dice, es que me duele, y porque me duele el pie te estoy tratando mal, aguántate porque me está doliendo. Y me duele la cabeza, entonces aguántate mi mala actitud porque me duele. ¿No ves que yo estoy embarazada? No, mentira.
Ay, porque aquí hay algunas embarazadas. No, que téngame compasión. Y vemos que eso no trae unidad a la casa. Jesús mostró la mejor actitud en el momento de mayor sufrimiento de su vida. Y él siempre tuvo una actitud correcta con el Padre, pero también tuvo una actitud correcta con las personas y aún tuvo la mejor actitud con sus enemigos, con los que los estaban señalando. Y como decía mi esposo, nuestra casa no son nuestros enemigos. Cuanto más debemos tener las mejores actitudes. Y les digo que llegó un tiempo en mi vida donde yo le decía, Señor, quiero ser llena de tu espíritu. Muéstrame. Yo me ponía de rodillas y con mi rostro en el piso. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Señor, lo que no te agrada de mí, sácalo. Y Señor, tú sabes que yo te amo y estoy dispuesta a hacerlo todo por ti. Y saben, miren aquí, de verdad, con vergüenza lo digo. El Señor me decía, cambia tu actitud con Álvaro. Y yo no entendía eso. Yo decía, pero Señor, no, yo no estoy hablando de él. Yo estoy hablando de tu relación conmigo, tú y yo. A él no lo pongamos acá, es tú y yo. Yo quiero ser llena de ti. Pero siempre era eso. Hasta que un día, miren, a veces somos cabeza dura. ¿Cuántos dicen? A veces lo somos. Los seres humanos a veces somos tercos. Y yo era terca como una mula ahí. No, yo crecí viendo un mal ejemplo de mi padre. A la única persona que odié en mi vida, cosa que no podía ver su rostro, era a mi papá, por diferentes circunstancias. Pero luego eso cambió y terminó sus días. Yo amé a mi papá y lo vi hermoso por Cristo, porque conocí a Jesús. Entonces yo tenía una mala imagen acerca de los hombres. Tuve 6 hermanos mayores. Bueno, eran como 4 mayores y 5 mayores, 1 menor. Y ellos tomaban mucho trago. Eran unas joyitas, no sé si aquí se dice joyitas especiales. Y yo crecí así, yo decía, uy, esos hombres son, lo peor de la sociedad, no piensan, no actúan, y yo desde que tuve su razón pasó eso. Pero no quiere decir que sigamos así, porque si no, nunca vamos a tener un hogar de bendición. Tú no puedes ir a despertar a tu esposo con un baldado de agua. Levántese, perezoso, tiene que ir a trabajar. No, tiene que ir a decirle con toda ternura, mi amor, príncipe, tesoro mío, ya son las 10 de la mañana, despiértate a trabajar, ve a llevar, no mentiras, ¿sí? Porque yo era de las que, levántese, prendía la luz, subía las cortinas, a veces por ahí se lo hago todavía a mis hijos, sube la cortina porque si está oscuro pues no se levantan. Pero aquí, ¿qué dice la palabra? Que tengamos las mejores actitudes. Una familia fuerte no es aquella que no tiene problemas, es la que aprende a tener las mejores actitudes para solucionar los problemas. Y termino con esto, Colosenses 3, verso 12 al 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos dicen? Me encanta, ¿cierto? Vestíos como escogidos. ¿Cuántos son escogidos? Todos, ¿cierto? Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuántos dicen, mi amor, aquí públicamente, perdóname por todas las veces, no, perdóname por todas las veces que no, es millones de veces? Pero Álvaro ha sido un hombre que con sus palabras y con sus actitudes me ha dado ejemplo. Y yo he cambiado, ¿cierto? El cielo. Gloria a Dios. Imagínense usted. Pero yo qué dije ese día y me esfuerzo. Que Señor, por una actitud mala que tuve voy a tener 10. Imagínense, me faltan millones de actitudes buenas
para alcanzar esa meta. Pero hoy delante de esta hermosa familia, que es nuestra familia, la M6 Santa Cruz, me comprometo a tener las mejores actitudes contigo, mi amor, Gracias, mi amor. porque amo mi casa y amo la iglesia. Amén. Un fuerte aplauso para Jesús. Así esté enojada, voy a hablarte bien. Así no me gusta lo que estás haciendo, voy a hacerlo y te voy a decir, pero de la mejor manera, con amor. Amén. Ya me gané el regalo de Navidad. Tercer punto, el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Uno no se casa con personas perfectas. Nadie es perfecto. Uno como creyente dice, Señor, tú tienes mi perfecta. Voy a esperar a esa persona porque es la perfecta. Es la perfecta que Dios tiene para uno. Pero no quiere decir que esa persona no tenga debilidades, no tenga errores. También está en formación de parte de Dios. Nos casamos dos personas diferentes, muy diferentes, culturas diferentes, una idiosincrasia diferente, carácter diferente, pero tenemos la bendición de Dios. Ahora tenemos que aprender a ayudarnos el uno al otro. Nosotros nos casamos para ayudarnos, no para juzgarnos, no para criticarnos. Nosotros nos casamos para que ella no esté sola y cuente conmigo, y yo me casé con ella para que yo no esté solo y cuente con ella. Que si yo me equivoco, ella me da la mano para levantarme. Si yo me equivoco, no debo tener una juez, que es lo que en algunas oportunidades sucede. Que cuando alguien se equivoca, viene de una vez el regaño, viene la crítica, viene la deshonra, entonces va a haber pleitos. Pero la sabiduría es muy importante. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no anda en tinieblas. Y cuando el Señor lo alumbra a uno no es el juez, el hombre no es el juez de la esposa, ni la esposa es la juez del esposo, ni somos los jueces de nuestros hijos. Nosotros estamos para ayudarnos el uno al otro. Qué bendición es que no tengamos a un enemigo, sino a un amigo en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay hijos que no quieren comentarle a los padres sus errores, porque si les llega a comentar el error, el papá lo va a disciplinar, lo va a castigar. Entonces hay hijos que cometen errores o tienen necesidades, pero están solos. Aunque tienen un papá y una mamá, no tienen con quién hablar porque tienen temor de que si les cuenta sus debilidades, el papá va a decir, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? No es posible. Entonces tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Amén. Estamos para ayudarnos el uno al otro. Y en el libro de Mateo capítulo 18, en el verso 19, que son palabras que usted debe memorizar y no olvidar, dice la palabra de Dios, Mateo 18, verso 19. De cierto os digo que todo lo que atéis, Mateo 18, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Dice Dios en su palabra, de cierto les digo, si logran ponerse de acuerdo. Una de las luchas en la relación de pareja es ponerse de acuerdo, porque es quién manda. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la mejor idea? ¿A quién es que hay que obedecerle? No, es un acuerdo, es que los dos nos unamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a las promesas de Dios, nos unamos. Va a haber momentos que para poderme poner de acuerdo, tengo que ceder a lo que yo quiero para aceptar lo que mi esposa quiere. Y viceversa, va a haber momentos donde mi esposa tiene que ceder a lo que ella quiere, ¿sí? A nosotros, o algo que tenemos que aprender como creyentes, es aprender a andar por el Espíritu. Que sea el Espíritu Santo el que nos guía. Va a haber un momento donde el Espíritu Santo me puede decir a mí, Álvaro, tú tienes la idea más brillante. Pero hagamos como dice tu esposa. Porque quiero decirles algo, no es la estrategia la que trae la bendición, es la obediencia la que trae la bendición.
Dios puede bendecir una estrategia sencilla y elemental si nos ponemos de acuerdo. Pero si tenemos la mejor estrategia, la más sabia que hay, pero si estamos divididos, una casa dividida no prospera. Es el acuerdo. Si queremos tener un hogar y una familia donde se establezca el reino de los cielos, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Tenemos que aprender a ceder. Tenemos que aprender a estar en unidad. Cuando oremos, tenemos que aprender a orar en unidad. Porque hay veces, Señor, yo quiero que me des la casa que está en la carrera quinta. Y la otra dice, no, Señor, esa casa no, yo quiero la que está en la carrera primera. Esa oración no va a ser escuchada. Hay importancia en estar de acuerdo. Yo le quiero invitar a que usted diga, Señor, sobre todo a los hombres, Señor, como autoridad espiritual, enséñame a liderar el acuerdo en mi casa. Porque cuando hay acuerdo hay paz. Cuando hay acuerdo y hay paz, se da a entender que el Espíritu Santo tiene el control. Nosotros tenemos que aprender a reconocer errores. Hay personas que son muy egoístas, hombres que son egoístas y mujeres que son egoístas. Solo lo que ellos quieren. No le importa lo que quiere la esposa ni lo que quieren los hijos, sino que aquí en mi casa se hace lo que yo quiero. Y en la familia no es así. En la familia todos tenemos deseos, todos tenemos una voluntad, todos queremos algo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Dice Dios en su palabra, si logran ponerse de acuerdo dos personas, o sea que no es fácil, pero nada es imposible para nosotros, amén. Si logramos, dice, si logran ponerse de acuerdo dos o más, yo escucharé su oración y yo les responderé la oración. Hay poder en el acuerdo. Es importante, parejas, esposos, que nunca los hombres tomen decisiones sin consultar a la mujer. Y la mujer nunca tome decisiones sin consultar al esposo. Que aún lo más básico y lo más elemental aprendamos a consultar, no para imponer. Mi amor, yo decidí cambiar de casa. Pero ¿cómo así, mi amor, si hace una semana nos pasamos para esta? No, pero yo decidí cambiarme. No, porque nadie quiere someterse. Nadie quiere que lo manipulen. ¿Están de acuerdo? No queremos ser manipulados. Queremos ponernos de acuerdo en el amor de Dios, con la bendición de Dios. Si hay acuerdo, queridos hermanos, prepárese para ver milagros. Por eso también como cristianos nos unimos y nos ponemos de acuerdo. No estamos en la iglesia para estar criticando a nadie ni estar juzgando a nadie. Estamos en la iglesia para hacer una bendición, porque está la familia biológica, la familia de la casa, pero la iglesia también es una familia. Y una iglesia dividida no prospera. Pero si nos ponemos de acuerdo, significa que aceptamos estar bajo una cobertura, aceptamos una autoridad espiritual. Estamos no para contender, no para juzgar, no para señalar, no para criticar. El Señor Jesús dijo, no condenes para que no seas condenado. No juzgues para que no seas juzgado. Estamos para ayudarnos el uno al otro. Por eso el Señor Jesús, en el 1 de Juan, el Señor dijo, si ven que hay un hermano en pecado, oren por él para que Dios le dé vida. O sea, qué precioso es que haya una iglesia que si uno comete un error, hay una iglesia que lo acobija, que lo cubre, que ora, que intercede por él y que lo ayuda a levantarse. Amén. Entonces, hoy queremos que estos principios, mi amor, tanto para la casa, porque el principio básico, o sea, si uno no es fiel en la casa de uno no va a ser fiel en la iglesia. Y uno no va a ser fiel en ninguna parte. Pero la fidelidad Dios la premia. ¿Recuerdan en Mateo 25 donde están la parábola de los talentos? Donde Dios llama al siervo que le dio 2 talentos y le dijo, siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel. Seamos fieles en nuestra casa. Aprendamos a perdonar, no a juzgar. Y aprendamos a pedir perdón el uno al otro. Y aprendamos a ser personas, como dice Mateo capítulo 5, donde el Señor habla de la bienaventuranza. Bienaventurados los que son conciliadores, los que concilian, los que son pacificadores, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Amén.
No, mi amor, el deseo ¿cuál es? Estar en completa unidad para que el reino de los cielos se establezca en nuestra nación. Amén. En esta gran nación de Bolivia, y todo comienza, diga, por mi casa. Diga, por mi casa, todo empieza por mí, por nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. A que presente su hogar, su familia. Y hoy le pidamos perdón al Señor si hemos tenido una actitud incorrecta de menospreciar, de juzgar, de condenar, de rechazar nuestra familia, de juzgar a nuestros familiares. Que usted no juzgue no quiere decir que usted está patrocinando el error. Que usted no juzgue un error no quiere decir que usted está de acuerdo con un error. Que no juzguemos es porque pedimos misericordia y pedimos que el Señor libere y redima a esa persona. Si algún argumento vino en su vida a traer división en su casa, a su mente, a su corazón, a dividirlo con su esposo o con su esposa, o a dividirlo con sus padres, o a dividirlo con sus hermanos, hoy va a decirle, Señor, perdóname. No acepto ningún espíritu de división en mi casa. El único espíritu que acepto en mi casa es al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido a glorificar al Señor Jesús. Cierre sus ojos y diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque hoy nos enseñas en tu palabra que tú creaste la primera familia y la bendijiste, Señor. Le diste autoridad espiritual, le diste la unción de la prosperidad. Le entregaste toda la creación para que gobernara, para que reinara. Le hiciste un huerto, Señor, donde estaba toda la provisión y nunca tendría ninguna necesidad. Pero, Señor, el pecado vino a destruir la relación de parejas. El pecado vino a destruir la descendencia. El pecado vino a destruir los hogares. Y por eso hay problemas de vicio, de inmoralidad, de pobreza, de enfermedad, de violencia, de soledad. Pero Señor, tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra es la verdad, Señor. Y tú nos has prometido en tu palabra que si creemos en ti, vendrá salvación no solo a nosotros, sino a toda nuestra casa. Y dile, Señor, hoy acepto que no solo venga la salvación a mi vida. Hoy acepto y determino que todos mis familiares, toda mi casa es salva. Todos ellos invocan el nombre de Jesús de Nazaret y todos ellos confiesan que Jesús es el Señor. De mi parte, Señor, yo te pido perdón por haber permitido argumentos. Y hoy le vas a pedir perdón. Cada uno, dile, Señor, perdóname. Perdóname. Sé que estos argumentos, Señor, no solo son argumentos en contra de mi casa, sino que también son en contra mía. Estos argumentos impiden que mis oraciones lleguen a tu presencia. Estos argumentos que yo he permitido en mi corazón en contra de mi esposa o de mi esposo o de mis hijos o de mis padres debido a que han cometido errores, esos argumentos han cerrado los cielos para mí, Señor. Y las bendiciones que tú tienes para mí están retenidas, Padre, porque hay argumentos en mi corazón en contra. Y hoy vas a decirle, Señor, me arrepiento. Perdóname, Señor. Hoy quito todo argumento. Y hoy determino, Señor, pedir perdón. Hoy determino ser humilde con mi esposa o con mi esposo. Hoy determino ser humilde con mis hijos. Hoy pido tu bendición, Señor. Dile, Señor, bendíceme, ayúdame. Ayúdame a ser una bendición. Ayúdame a ser ese profeta tuyo, Señor, en mi casa. Ayúdame a establecer tu reino, Señor. Ayúdame a declarar que mis padres, mi esposa, mis hijos no están desamparados, porque yo en el nombre de Jesús me pongo en la brecha, porque aquí hay un hombre de fe o una mujer de fe que pelearé la buena batalla de la fe por ellos. Dígale, Señor Jesús, dame la bendición hoy, que no solo pido perdón por mis pecados, sino que también pido perdón por los pecados. Y le invito a que pidas perdón por los pecados de tus padres o de tu esposa. Dile, Señor, perdona.
Perdona. Perdona el pecado de mis padres. Perdona todo pecado de irresponsabilidad, de vicios, de inmoralidad. Perdónales el pecado, Señor, de brujería, de hechicería, de idolatría. Perdónale todo pecado de irresponsabilidad, Señor, de violencia. Yo te pido perdón por el pecado de mis padres. Y hoy, Señor, yo creo que tú te hiciste pecado llevando el pecado de mis padres sobre tu cuerpo. Y hoy yo creo que la sangre tuya, Señor, se derramó por los pecados de mi papá, por los pecados de mi mamá. Creo que tu sangre, Señor, se derramó por los pecados de mis hermanos. Creo que tu sangre se derramó por los pecados de mi esposo o por los pecados de mi esposa. Y creo, Señor, que tu sangre se derramó por los pecados de mis hijos. Y por tu sangre toda mi casa, toda mi familia es redimida de agüeros, de hechizos, de conjuros. Por la sangre de Jesús, mis padres son redimidos de todos sus pecados y ellos son redimidos de toda maldición de la ley. Por tu sangre, Señor, mi esposa o mi esposo es redimido por la sangre de Jesús de sus pecados y él o ella es redimido de toda maldición de la ley. Por tu sangre, Señor, mis hijos son redimidos de sus pecados. Por la sangre de Jesús, mis hijos son redimidos de toda maldición de la ley. Bendigo a mi esposa, bendigo a mi esposo, bendigo a mis padres, bendigo a mis hermanos, bendigo mi casa, Señor. Establece tu reino, que venga tu reino, Señor. Envía tu bendición, obra milagros, Señor. Que hoy se rompan ataduras. Hoy yo profetizo, Señor, que se establece el reino de los cielos en mi casa. Y hoy declaro que se rompen las ataduras, se rompen las maldiciones y viene libertad a mis padres, viene libertad a mi esposa, viene libertad a mi esposo. Hoy declaro que por la sangre de Jesús mis hijos son redimidos de todo espíritu de rebeldía, de todo espíritu de inmoralidad, de todo espíritu de violencia, de todo espíritu de ruina, por la sangre de Jesús. Y todos van a decir en voz alta conmigo: hoy aplico la sangre de Jesús sobre las puertas de mi casa y declaro que la sangre es la señal de que mi familia ha sido redimida de la maldición. Diga: Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname de amor, de sabiduría y haz de mí una bendición para mi familia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por el corazón de las familias. Padre, tú conoces cuántas heridas hay en el corazón de las mujeres por palabras fuertes, gruesas de sus esposos, por actitudes que les dolieron, Señor, porque se sintieron humilladas, porque se sintieron despreciadas. Hoy pido, Señor, que pongas bálsamo y traigas sanidad al corazón de la mujer, al corazón de la esposa, Señor. Ven y obra un milagro hoy, Señor. Hoy que la cruz absorba ese dolor, que la cruz absorba hoy eso que vino, eso que allí como una espina quedó clavado en el corazón. Ven, Señor, y absorbe. Mira cuántos hombres, Señor, están heridos en su corazón por palabras, por actitudes de sus hijos, de su esposa. Mira, Señor, cómo el enemigo vino y usó a unos contra los otros, cuando tu deseo es familias fuertes, victoriosas y conquistadoras. Señor, oro porque tú sanes las familias. Padre, nos hemos herido los unos a los otros, Dios, pero yo oro porque tú pongas bálsamo, Señor. Bálsamo en el corazón del hombre, de la mujer, Señor. Ven y sana el corazón de las familias de esta iglesia, Señor. Ahora, Señor, ven y pon ese bálsamo. Tomamos una gota de la sangre
que tú derramaste, Jesús, en la cruz cuando atravesaron tu costado, y la aplicamos sobre el corazón de las familias. Señor, mira cuántos hijos están heridos, Dios, por actitudes grotescas, por actitudes de desprecio de sus padres, por palabras. Mira cuántos niños han crecido, Señor, con baja estima, porque sus padres los compararon, porque los señalaron. Señor, sana hoy, Señor. Dile, Señor, pon tu mano en tu corazón, pon tu mano derecha y dile, Señor, sana mi corazón. Oh, Señor, si hay bálsamo para la iglesia. Oh, dulce Espíritu Santo, si hay bálsamo, si hay sanidad. Porque hoy hay sanidad en el corazón, pero también físicamente. Hay enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, en los huesos, en las articulaciones, en los pulmones, en el hígado. Pero es porque hay enfermedad en el corazón, porque duele el corazón. Duele el corazón. Y si te duele el corazón, dile, Señor, sáname. O dile, Dios, yo perdono, Señor, porque tu reino está aquí, Señor. Porque tú estás conmigo, Señor, y hoy me das la capacidad de perdonar, Señor. Aun cuando las personas nunca vengan a ti o a mí, las perdonamos. Perdonamos, Señor, porque necesitamos la sanidad. Y el primer paso para la sanidad es el perdón. Dile perdón si hay alguien que te hirió, si una autoridad espiritual, tu padre, tu maestro, alguna persona un día te habló tan feo. Dile, yo perdono, Señor. Y hoy, Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque viene la prosperidad, vienen las riquezas, viene la salud, Señor. Vienen las ideas creativas, Dios, sobre cada familia aquí representada, Señor. Hoy decimos, venga tu reino, Señor, a mi casa. Venga tu reino, Señor, a las familias. Y hoy te invito para que le digas, ven con tu reino, Señor. Porque somos familias del reino de Dios. Porque como familia hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, del reino de los pleitos, de las contiendas, del reino de la división, del reino de la oscuridad, al reino de Dios y de su justicia. Tu familia ahora está en el reino de los cielos, está en el reino. Tú fuiste trasladado, ahora estás en el reino de la salud, de la paz, del acuerdo, del amor, de la armonía. Y como familia conquistarás, avanzarás en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Diga conmigo, Señor Jesús, hoy acepto la bendición y la unción de tu Espíritu para interceder por mi casa, para orar por mi familia, para establecer tu reino en mi casa. Señor Jesús, yo confieso que tú eres mi pastor y mi Señor. Gracias por mi familia. A partir de hoy, oraré por mis familiares. A partir de hoy, estableceré, Señor, tu palabra, decretaré tu palabra. Mis palabras edificarán y darán vidas. A partir de hoy, mi familia no está desamparada, porque yo soy el intercesor. Bendigo a mis padres, bendigo a mi esposo o a mi esposa, bendigo a mis hijos y te doy gracias. Gracias por mi casa, gracias por mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a darle fuerte ese aplauso a Jesús.